Las montañas de Montana nunca olvidan. Ellas guardan secretos en su nieve, recuerdos en su viento y justicia en su silencio. Y en esa fría tarde de octubre, mientras las hojas de otoño caían como oraciones susurradas sobre los antiguos terrenos de reunión de la manada Blackwood, una mujer llamada Allor Vance estaba en el centro de una multitud que ya había decidido su destino. Ella tenía 27 años con cabello oscuro, que caía más allá de sus hombros y ojos del color del musgo del bosque después de la lluvia. Sus manos estaban firmes, aunque su corazón no lo estaba. Ella había sido convocada al gran salón, el lugar sagrado donde se hablaba la ley de la manada y se sellaban los destinos. A ella no le habían dicho por qué. El salón mismo estaba tallado en la ladera de la montaña, una estructura de piedra y madera que había permanecido por 300 años. Antorchas forraban las paredes, sus llamas bailando en la corriente que se colaba por las antiguas puertas. Los bancos de madera estaban llenos de miembros de la manada, sus rostros iluminados por la luz del fuego, sus expresiones variando de la curiosidad a algo más oscuro, algo que parecía anticipación. En el extremo lejano del salón, sobre un trono de roble negro, se sentaba Kyle Blackwood, el alfa, rey. Se aclara la garganta. Él tenía 32 años, construido como las montañas que rodeaban su territorio con hombros lo suficientemente anchos para llevar el peso de una manada entera. Su cabello era del color de la medianoche, su mandíbula afilada como granito, y sus ojos eran de un plateado pálido que parecía ver a través de todo y de todos. Él había gobernado la manada Blackwood por 8 años desde la muerte de su padre, y en ese tiempo él se había vuelto conocido como el alfa más poderoso en los territorios del norte. Él era también el hombre a quien Ayara había amado desde que ella tenía 19 años. Ellos se habían conocido en una tarde de verano, cuando ella se había alejado demasiado de su pequeña cabaña en el borde de las tierras de la manada. Ella no había nacido en la manada. Ella era lo que ellos llamaban una forastera, una mujer humana cuya abuela había servido una vez a la familia Blackwood como sanadora. Cuando su abuela falleció, Ara había heredado la pequeña cabaña y el derecho a vivir en las tierras de la manada, aunque ella nunca había sido completamente aceptada. Cale la había encontrado esa tarde, perdida en el bosque, su tobillo torcido por una caída. Él la había cargado de vuelta a su cabaña sin una palabra, sus brazos fuertes y cálidos, su silencio de alguna manera reconfortante. A lo largo de los años que siguieron, sus caminos se habían cruzado una y otra vez. Una mirada en la celebración del solsticio de invierno. Una conversación junto al río durante el deshielo de primavera. Un momento robado en las sombras del gran salón durante la fiesta de la cosecha. Ella nunca había hablado de sus sentimientos. Ella conocía su lugar. Ella era humana y él era el rey alfa. La distancia entre ellos no se medía en millas, sino en siglos de tradición. Pero hace 6 meses, todo había cambiado. Cale había venido a su cabaña en una noche cuando la luna estaba llena y los lobos estaban cantando. Él había estado en su puerta, sus ojos plateados ardiendo con algo que ella nunca había visto antes, y él había pronunciado palabras que habían destrozado cada muro que ella había construido alrededor de su corazón. Él la había reclamado a la antigua usanza con las antiguas palabras en presencia de la luna. Él la había hecho su compañera, su reina, su para siempre, y ella le había creído. Ella había creído cada palabra. Ahora, de pie en el centro del gran salón, rodeada por cientos de miembros de la manada que la observaban con ojos fríos, ella comprendió cuán tonta había sido. Kyle se levantó de su trono. El salón quedó en silencio. Incluso las llamas parecían contener su aliento. Él caminó hacia ella, sus botas resonando en el suelo de piedra.
Cada paso se sintió como una cuenta regresiva. Cada paso lo acercaba a cualquier verdad que él estaba a punto de entregar. Cuando él estuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el pino y el humo de leña que siempre se aferraba a su piel, él no la miró. Él miró a través de ella como si ella ya se hubiera ido. Una mujer dio un paso adelante desde la multitud. Ella era hermosa de la manera en que el invierno es hermoso, frío y afilado y despiadado. Su nombre era Serena Cross, y ella era la hija del anciano más poderoso de la manada. Su cabello era rubio plateado, sus ojos azul hielo, y su sonrisa era del tipo que corta sin dejar heridas visibles. Ella caminó al lado de Cale y colocó su mano en su brazo. El gesto fue íntimo, posesivo, deliberado. Ara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Kyle finalmente habló. Su voz era profunda y resonante, diseñada para ordenar para ser obedecida. Pero esa noche llevaba algo más, algo que sonaba casi como arrepentimiento. Casi. Él dijo que había cometido un error, que su reclamo sobre Are había sido hecho en un momento de debilidad, un lapsus de juicio que él ahora intentaba corregir. Él dijo que la manada necesitaba una verdadera luna, una mujer de herencia pura, una mujer que pudiera fortalecer sus lazos y asegurar su futuro. Él dijo que Serena Cross sería su compañera. Las palabras cayeron como piedras arrojadas en agua quieta. Ondas de shock se movieron a través de la multitud, seguidas de murmullos, luego por algo que sonó horriblemente como aprobación. Ear no podía moverse. Ella no podía hablar. Ella solo podía quedarse allí mientras el hombre que ella amaba desmantelaba su mundo entero con la precisión de un cirujano removiendo un tumor. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó cuando uno de los ancianos, un hombre llamado Marcus, cuyo rostro estaba tallado con líneas de crueldad disfrazadas de sabiduría, dio un paso adelante y declaró que Alá había engañado al rey Alfa, que ella había usado prácticas prohibidas para encantarlo, para manipular sus afectos, para posicionarse por encima de su estación. Era una mentira. Cada palabra era una mentira. Pero las mentiras, cuando se pronuncian con suficiente convicción frente a suficientes testigos, tienen la forma de convertirse en verdad. La multitud comenzó a agitarse. Las voces se alzaron con ira. Alguien arrojó una piedra que repiqueteó a sus pies. Alguien más gritó una palabra tan fea que pareció colgar en el aire como humo. Y entonces Kyle hizo algo que la rompió por completo. Él levantó su mano y la golpeó en la cara. El impacto la envió tropezando hacia atrás. Ella no cayó, pero solo porque su cuerpo se negó a darles esa satisfacción. Su mejilla ardía donde su mano había conectado. Su visión se nubló con lágrimas que ella se negó a derramar, y en su pecho algo que había estado durmiendo por mucho tiempo comenzó a agitarse. La multitud rugió su aprobación. Serena sonrió, su fría sonrisa. Los ancianos asintieron sus antiguas cabezas, satisfechos de que se había hecho justicia, pero en lo profundo de Lara, en un lugar que ella no sabía que existía algo, estaba despertando. Comenzó como un calor en su pecho, extendiéndose hacia afuera como los primeros rayos del amanecer, rompiendo sobre un paisaje congelado. Se movió a través de sus venas, hacia las puntas de sus dedos, subiendo por su columna vertebral y hasta la base de su cráneo. Se sentía como fuego, pero no quemaba. Se sentía como trueno, pero no hacía ruido. Se sentía como poder. Las antorchas parpadearon. Las llamas que habían ardido constantes por horas de repente danzaron salvajemente como si estuvieran atrapadas en un viento que nadie más podía sentir. La temperatura en el salón bajó tan de repente que el aliento se hizo visible,
colgando en el aire como pequeños fantasmas. Y entonces las luces se apagaron. Cada antorcha, cada vela, cada llama en el gran salón se extinguió simultáneamente. La oscuridad fue absoluta, completa, asfixiante. Gritos estallaron de la multitud. Cuerpos chocaron mientras la gente intentaba huir o encontrarse. Pero en el centro del salón, Ara permaneció perfectamente inmóvil. Sus ojos habían cambiado. Ya no eran el suave verde del musgo del bosque. Eran brillantes, luminosos, del color del oro fundido. La luz se derramaba de ellos, cortando la oscuridad como haces gemelos de luz solar concentrada. Y cuando ella abrió su boca, la voz que emergió no era completamente suya. Era estratificada, antigua, resonante con los ecos de generaciones largamente muertas. Pronunció una palabra en un lenguaje que no se había escuchado en estas montañas por más de 1000 años. La palabra era un nombre, el nombre de algo que había sido olvidado. Se aclara la garganta, enterrado, borrado de las historias y las memorias de la manada. El nombre del poder que incluso los ancianos temían. Las luces regresaron tan de repente como habían desaparecido. Las antorchas se reencendieron. Las velas volvieron a la vida y el gran salón se iluminó una vez más. Pero todo había cambiado. La multitud se quedó congelada, se aclara la garganta, sus rostros pálidos de terror. Los ancianos habían tropezado hacia atrás, su compostura destrozada, sus antiguos ojos muy abiertos de reconocimiento y miedo. Serena se había retirado detrás de Kyle, su fría confianza reemplazada por algo que se parecía mucho al pánico. Y el propio Kyle estaba ante ella, sus ojos plateados fijos en los dorados de ella, su expresión indescifrable. Pero su mano, la mano que la había golpeado, estaba temblando. All sintió el poder retroceder, asentándose de nuevo en las profundidades de su ser, como una ola regresando al mar. Sus ojos se desvanecieron de oro a verde. Su respiración se estabilizó, el calor en su pecho se enfrió a una brasa suave. Pero ella sabía con una certeza que iba más allá del pensamiento que nada volvería a ser igual. Ella miró a Kyle, el hombre que había amado, el hombre que la había traicionado, y ella habló con su propia voz, tranquila pero inquebrantable. Ella le dijo que no sabía lo que acababa de pasar. Ella le dijo que nunca había practicado artes prohibidas, nunca lo había engañado, nunca había sido nada más que lo que parecía ser. Ella le dijo que cualquier poder que acababa de despertar dentro de ella, se aclara la garganta, era tanto un misterio para ella como para todos los demás. Pero ella también le dijo algo más. Ella le dijo que ya no tenía miedo. Y luego ella se dio la vuelta y salió del gran salón a través de la multitud apartada hacia la fría noche de octubre, dejando atrás su antigua vida, su corazón roto y una habitación llena de lobos que acababan de presenciar lo imposible. Las montañas de Montana nunca olvidan. Y esa noche, ellas recordaron algo que se había perdido por 1000 años. La era de los luminarios había comenzado de nuevo. Se aclara la garganta. Comprueba si ya estás suscrito a este canal. Historias de redención, poder y destino se comparten aquí cada semana, y cada una lleva un pedazo de magia que podría cambiar la forma en que ves el mundo. Suscríbete ahora para que nunca te pierdas lo que viene después. La noche era fría, pero apenas lo sintió. Ella caminó a través del bosque que bordeaba las tierras de la manada, sus pies encontrando los caminos familiares sin pensamiento consciente. Los árboles se alzaban a su alrededor como centinelas silenciosos, sus ramas desnudas, sus troncos plateados a la luz de la luna. El viento susurraba a través de los espacios vacíos, llevando el olor a pino
y la distante promesa de nieve. Su cabaña estaba a 3 millas del gran salón, un viaje que ella había hecho cientos de veces. Pero esa noche, cada paso se sintió diferente. Cada aliento se sintió como el primer aliento de una nueva existencia. El poder que había despertado dentro de ella se había asentado en un zumbido tranquilo, una presencia en la parte posterior de su mente que ella no podía ignorar. No era hostil, no era exigente, simplemente era como una habitación en su casa que ella nunca había sabido que existía hasta que accidentalmente abrió la puerta. Ella llegó a su cabaña cuando la luna alcanzó su cenit. La pequeña estructura se veía exactamente como siempre, con sus paredes de madera desgastada, su chimenea de piedra, sus ventanas brillando débilmente con las brasas del fuego que ella había dejado ardiendo esa mañana. Pero para Alara ahora parecía tanto un refugio como un recordatorio. Refugio porque era el único lugar en el mundo que era verdaderamente suyo. Recordatorio porque fue aquí donde Kel la había reclamado por primera vez. Aquí donde ella se había permitido creer en un futuro que acababa de ser arrancado. Ella empujó la puerta y entró. El interior era pequeño pero confortable, amueblado con piezas que habían pertenecido a su abuela. Un sillón gastado junto a la chimenea. Una mesa de cocina marcada por décadas de uso. Estanterías forradas con frascos de hierbas secas, botellas de tinturas, libros con lomos agrietados por la lectura. Su abuela había sido sanadora, una de las últimas humanas a las que se les permitía practicar la antigua medicina en las tierras de la manada. Ella había enseñado a Ara todo lo que sabía antes de fallecer, aunque ella nunca había hablado de nada como lo que había sucedido esa noche. Ágara se movió hacia la chimenea y añadió leña a las brasas moribundas. A medida que las llamas crecían, proyectando sombras danzantes a través de las paredes, ella finalmente se permitió sentarse y pensar. Lo que había sucedido en el gran salón era imposible. Ella era humana, o al menos ella siempre había creído que lo era. Los humanos no tenían el tipo de poder que ella había mostrado. Ellos no extinguían antorchas con sus emociones o hablaban en lenguajes antiguos que nunca habían aprendido. Pero la evidencia era innegable. Algo había despertado dentro de ella. Algo viejo y vasto y aterrador. Y fuera lo que fuera, había sido desencadenado por su dolor, su humillación, su angustia, por la traición de Cale. Ella cerró los ojos y vio su rostro de nuevo, la fría distancia en sus ojos plateados, la forma en que su mano se había movido sin vacilación, el sonido de su voz mientras desmantelaba su vínculo frente a todos los que ella había conocido. Ella lo había amado, ella había creído en él, y él la había destruido sin un segundo pensamiento. Pero incluso mientras el dolor amenazaba con abrumarla, ella sintió algo más surgir debajo de él. No ira, aunque la ira estaba allí. No odio, aunque el odio hubiera sido justificado. Era determinación. Ella no sabía lo que era. Ella no sabía qué poder dormía dentro de ella. Pero ella sabía con una certeza que la sorprendió que ella lo descubriría. Ella comprendería lo que había sucedido, lo que se había convertido y lo que significaba para su futuro. Y ella no permitiría que Cale Blackwood o cualquier otra persona definiera su valor nunca más. Un golpe en la puerta destrozó sus pensamientos. Ella se levantó lentamente, su corazón acelerándose. Era mucho más de la medianoche. Nadie de la manada la visitaría ahora, no después de lo que había sucedido. Ella era, para todos los propósitos prácticos, una marginada, una paria, una mujer marcada para el exilio, sino algo peor. El golpe volvió, más suave esta vez, casi vacilante. Todo se movió hacia la puerta y la abrió con cuidado, lista para huir si fuera necesario. Una mujer estaba en su umbral.
Era vieja, más vieja de lo que nadie había visto nunca, con un rostro como pergamino arrugado y ojos que ardían con una inteligencia que desmentía su aparente edad. Su cabello era blanco como la nieve fresca, recogido en una simple trenza. Llevaba una capa de color azul profundo, bordada con símbolos plateados que parecían cambiar y moverse a la luz de la luna. La mujer sonrió, y era una sonrisa que guardaba siglos de secretos. Se presentó como Helena, y dijo que había estado esperando mucho tiempo esta noche. Ara no la invitó a pasar. La confianza no era algo que ella pudiera permitirse más. Pero Helena no pareció ofendida. Ella simplemente se quedó en el umbral, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío, y comenzó a hablar. Ella habló de los Luminari, un antiguo linaje, se aclara la garganta, que precedía a las manadas de lobos por miles de años. No eran hombres lobo, no eran humanos, sino algo completamente diferente. Algo que había existido cuando el mundo era joven, cuando los límites entre lo físico y lo espiritual eran tan delgados como la niebla matutina. Los luminarios habían sido guardianes, explicó Helena, custodios del equilibrio, mediadores entre lo mortal y lo eterno. Poseían poderes que las manadas de lobos nunca podrían comprender, poderes que no tenían nada que ver con la fuerza física o la jerarquía de la manada. Podían discernir la verdad de las mentiras, podían curar heridas que la medicina no podía tocar, y en momentos de gran emoción, ellos, se aclara la garganta, podían canalizar fuerzas que desafiaban toda explicación. Pero los Luminari habían sido cazados. A lo largo de los siglos, habían sido sistemáticamente destruidos por aquellos que temían su poder. Las manadas de lobos, los gobiernos humanos, las iglesias y los consejos, todos habían desempeñado su papel en la erradicación de los Luminari de la existencia. O eso todos habían creído. Helena miró a Ara con ojos que parecían ver a través de la carne y el hueso hasta la esencia misma de su ser. Le dijo a Ara que su abuela había sido Luminari, que su madre, a quien Ara nunca había conocido, había sido Luminari, que el poder había saltado la generación de Ara permaneciendo latente, esperando el momento adecuado para despertar, y que esa noche en el gran salón, cuando Cale Blackwood la había golpeado, cuando su dolor y humillación habían alcanzado su punto máximo, el poder latente finalmente se había liberado. Ara escuchó en silencio. Parte de ella quería rechazar todo lo que Helena estaba diciendo, descartarlo como los desvaríos de una anciana loca. Pero otra parte, la parte que había sentido el poder surgir por sus venas, sabía que cada palabra era cierta. Ella le preguntó a Helena por qué había venido. La sonrisa de Helena se desvaneció, reemplazada por una expresión de grave seriedad. Ella había venido porque estaba en peligro. La demostración de poder en el gran salón no había pasado desapercibida. Ya la noticia se estaba extendiendo por los territorios de la manada y más allá. Los ancianos no descansarían hasta que comprendieran lo que era. Y si no podían comprenderla, la destruirían. Pero había más. Helena habló de una profecía, un texto antiguo que había sido ocultado por generaciones, transmitido entre los pocos luminarios restantes que aún caminaban por la tierra. La profecía hablaba de un descendiente que despertaría en un tiempo de gran agitación, cuyo poder excedería a todos los que vinieron antes y que uniría los territorios divididos o los sumiría en el caos. Ara era ese descendiente. Ella sintió el peso de las palabras de Helena asentarse sobre sus hombros como una carga física. Era demasiado. Todo. La traición, el despertar, la revelación de su verdadera naturaleza. Y ahora, una profecía que colocaba el destino de territorios enteros sobre sus hombros inexpertos.
Ella le dijo a Elena que ella no podía hacer lo que la profecía describía. Ella era la nieta de una sanadora, una mujer que había pasado su vida al margen, invisible e insignificante. Ella no quería poder. Ella no quería destino. Ella solo quería que la dejaran en paz para recomponer lo que quedara de su corazón destrozado. Elena escuchó pacientemente, y cuando terminó de hablar, la anciana extendió la mano y tomó la suya. Su tacto era cálido, sorprendentemente fuerte y lleno de una compasión que hizo que los ojos de ella se llenaran de lágrimas no derramadas. Elena le dijo que el destino no pide permiso, que al poder no le importan nuestras preferencias, que la única elección que ella realmente tenía era si aprendería a controlar lo que vivía dentro de ella o lo dejaría consumirla. Ella se ofreció a enseñarle, a guiarla a través del despertar, ayudarla a comprender el alcance completo de sus habilidades antes de que los enemigos que se reunían en las sombras pudieran atacar. Todos miraron a los antiguos ojos de Elena y vieron algo que ella no había esperado. Ella vio esperanza, no esperanza para sí misma, sino esperanza para todos los seres que aún recordaban lo que los luminarios fueron una vez. Esperanza de que los viejos caminos pudieran ser restaurados, que el equilibrio pudiera regresar, que siglos de oscuridad finalmente pudieran dar paso a la luz. Agra no creía que pudiera ser lo que Elena quería que fuera, pero también sabía que quedarse allí sola y sin entrenamiento ya no era una opción. Ella invitó a Elena a entrar. La anciana cruzó el umbral, y al hacerlo, el fuego en el hogar ardió más brillante como si diera la bienvenida a su presencia. Se sentaron juntas durante las horas restantes de la noche, y Elena comenzó a enseñar. Ella explicó que el poder luminario no era, como se aclara la garganta, la fuerza del lobo, que podía ser medida y comparada. Era fluido, emocional, ligado a las partes más profundas del ser. Respondía a la verdad, a la compasión, a la justicia. Podía sanar o revelar o proteger, pero no podía ser forzado o controlado solo por la voluntad. La clave, dijo Elena, era la alineación. Cuando el corazón, la mente y el espíritu de un luminario estaban en armonía, su poder fluía naturalmente, precisamente, hermosamente. Pero cuando estaban divididos, cuando la duda o el miedo o la ira fracturaban el ser interior, el poder se volvía impredecible, peligroso. Lo que había sucedido en el gran salón fue un ejemplo de despertar incontrolado. El poder había respondido al dolor de Aara, irrumpiendo sin dirección ni propósito. Había logrado su objetivo inmediato de protegerla, pero podría haber dañado inocentes o destruido el salón mismo con la misma facilidad. Aara comprendió las implicaciones. Si no podía aprender a controlar sus habilidades, se convertiría en un peligro para todos a su alrededor, incluyéndose a sí misma. Elena asintió gravemente. Luego comenzó la primera lección. Le hizo cerrar los ojos y concentrarse en su respiración. La guió a dirigir su atención hacia adentro, al lugar donde residía el poder. No era una ubicación física, no un órgano o un músculo. Era más bien como una habitación dentro de una habitación, una cámara oculta en la arquitectura de su alma. Agra la encontró más fácilmente de lo que esperaba. El poder estaba allí, esperando, paciente. Pulsaba con una suave luz dorada que ella podía percibir incluso con los ojos cerrados. Elena le dijo que lo saludara, no que lo mandara o exigiera, sino que lo reconociera, que lo tratara como un compañero en lugar de una herramienta. Ara extendió su conciencia, tentativa, incierta, y para su asombro, el poder le devolvió el gesto. Fue como tocar la superficie de un agua quieta y sentir que el agua subía a encontrarse con sus dedos. La conexión era suave, curiosa, casi juguetona.
Fuera lo que fuera este poder, no era energía sin mente. Tenía algo parecido a la conciencia, algo parecido a la personalidad, y se alegraba de ser finalmente conocido. La lección continuó hasta el amanecer, pintando el cielo oriental en tonos de rosa y oro. Para cuando Elena se levantó para irse, Agra había aprendido la base más fundamental de la práctica luminaria, el arte de la presencia, de simplemente ser consciente del poder dentro de ella sin intentar usarlo. Elena le dijo que regresaría la noche siguiente y la noche después de esa. El entrenamiento llevaría tiempo, quizás meses, quizás años, pero no había otra opción. Cuando la anciana llegó a la puerta, Agra le hizo una última pregunta. Ella preguntó qué pasaría si la manada venía por ella antes de que estuviera lista. Elena se detuvo, su mano en el marco de la puerta, sus antiguos ojos mirando la luz de la mañana. Le dijo que no estaba sola, que había otros dispersos por los territorios que recordaban las viejas costumbres y la apoyarían cuando llegara el momento. Y le dijo algo más, algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Le dijo que Cale Blackwood había cometido un terrible error, que el vínculo entre un alfa y su verdadera compañera no podía romperse por una declaración pública. Se aclara la garganta, que cualesquiera que fueran las palabras que había pronunciado en el gran salón, la conexión entre ellos aún existía, enterrada bajo su orgullo y sus políticas. Le dijo que antes de que esto terminara, el rey Alfa llegaría a comprender la profundidad de su error, y que cuando lo hiciera, ya sería demasiado tarde. Elena desapareció en el bosque, su capa azul desvaneciéndose entre los árboles como un fantasma regresando a la niebla. Ara se quedó en su puerta, viendo salir el sol sobre las montañas, sintiendo el poder dentro de ella zumbar con una tranquila anticipación. Ella no sabía lo que el futuro deparaba. Ella no sabía si sobreviviría a los desafíos futuros, pero por primera vez desde que Cale la había golpeado, ella sintió algo más que dolor. Ella sintió posibilidad, y en la distancia, llevada por el viento de la mañana, ella escuchó el aullido de los lobos. Ellos venían. Pasaron 3 semanas de entrenamiento con Elena, de aprender a sentir y reconocer y gradualmente dirigir el poder que vivía dentro de ella. 3 semanas de noches sin dormir y días agotadores, de empujar su mente y espíritu a límites que nunca había sabido que existían. Y 3 semanas de espera. La manada no había venido por ella. Todavía no. Pero podía sentir su atención, una presión constante en los bordes de su conciencia. Ella sabía que los exploradores patrullaban el bosque cerca de su cabaña, observando, informando. Ella sabía que los ancianos estaban debatiendo qué hacer con ella, discutiendo si ella representaba una amenaza que debía ser eliminada o un recurso que debía ser controlado. Ella sabía que Cale no había dejado su territorio desde esa noche en el gran salón. Elena había traído noticias de su red de contactos, los restos dispersos de los luminarios y sus aliados que aún se movían por las sombras del mundo lobuno. La boda entre Kyle y Serena había sido pospuesta indefinidamente. La razón oficial era la necesidad de abordar preocupaciones de seguridad después del incidente. La razón no oficial susurrada entre los miembros de la manada que aún recordaban la lealtad era que Kelly no había sido el mismo desde que salió del salón. Él estaba distraído, irritable, tomaba decisiones y luego las revertía. Se aclara la garganta. Él pasaba horas solo en sus aposentos, rechazando compañía, rechazando consejo. Y cuando la luna se alzaba llena, él no se unía a la manada para la caza tradicional. Ara no sabía qué pensar de estos informes. Parte de ella quería creer que su traición lo estaba carcomiendo,
que algún remanente del hombre que él había amado estaba luchando contra el político en que se había convertido. Pero otra parte, la parte que había sentido su mano en su rostro, no podía permitirse tal esperanza. La esperanza era un lujo para las personas que no habían sido destrozadas. En el día 22, algo cambió. Ara estaba practicando en el claro detrás de su cabaña, trabajando en una técnica que Elena llamaba iluminación, la habilidad de manifestar pequeñas cantidades de luz del poder dentro de ella. Era un ejercicio de principiantes destinado a construir control y confianza. Llevaba horas en ello, logrando solo breves destellos cuando lo sintió. Una presencia acercándose. No Elena, cuya energía había aprendido a reconocer. No los exploradores de la manada, que siempre mantenían su distancia. Esta presencia era diferente, poderosa, conflictiva y dolorosamente familiar. Ella se volvió para enfrentar la arboleda, su corazón latiendo, su poder elevándose instintivamente para su defensa. Cale Blackwood emergió de las sombras. Se veía diferente de lo que ella recordaba. Tenía ojeras debajo de sus ojos plateados. Su mandíbula estaba cubierta de barba incipiente, como si hubiera descuidado el aseo durante días. Su ropa, generalmente impecable, estaba desaliñada. Pero fue su expresión lo que la impactó más profundamente. Parecía perdido, atormentado, como un hombre que había cometido un terrible error y no podía encontrar el camino de regreso. Él se detuvo al borde del claro, manteniendo la distancia, respetando el límite entre su espacio y el bosque que pertenecía a su manada. Por un largo momento, ninguno de ellos habló. Luego Cale dijo su nombre y su voz se quebró en la segunda sílaba. Ara mantuvo su posición. Ella mantuvo su expresión neutral, su postura firme incluso mientras todo dentro de ella gritaba con impulsos contradictorios. Huir, atacar, abrazar, destruir. Ella le preguntó qué quería. Él le dijo que necesitaba explicar, que lo que había sucedido en el gran salón no era lo que ella pensaba, que había políticas y presiones y amenazas que ella no entendía. Ella lo interrumpió. Ella le dijo que entendía perfectamente. Ella entendió que él había elegido el poder sobre el amor, que él la había sacrificado para apaciguar a los ancianos que temían cualquier cosa que no pudieran controlar, que él había levantado su mano contra ella frente a todos los que alguna vez habían susurrado que ella no pertenecía. Ella le dijo que no había explicación que pudiera deshacer ese momento. Cale se encogió como si ella lo hubiera golpeado, pero no se fue. Él dio un paso más cerca que otro. Sus ojos plateados brillaban con algo que podría haber sido lágrimas, aunque ella nunca lo había visto llorar. Él le dijo que golpearla fue lo peor que había hecho en su vida, que en el momento en que su mano se conectó con su rostro, algo dentro de él se había roto, que había estado viviendo en los escombros desde entonces, incapaz de dormir, incapaz de pensar, incapaz de encontrar paz. Él le dijo que el vínculo entre ellos todavía estaba allí, que podía sentirla a través de millas, a través de días, a través del silencio que ella había envuelto alrededor de sí misma, que lo estaba destrozando. Ara sintió la verdad de sus palabras resonando con el poder dentro de ella. El don luminario para detectar el engaño confirmó lo que ella ya sospechaba. Él no estaba mintiendo. Su dolor era real. Su arrepentimiento era genuino, pero el dolor y el arrepentimiento no eran suficientes. Ella le dijo que los sentimientos no borraban las acciones, que el amor sin coraje no valía nada, que él se había parado frente a toda su manada y había elegido la tradición sobre la verdad, y ninguna cantidad de visitas nocturnas podía cambiar eso. Ella le dijo que ya no era la mujer que había esperado que él notara su valía. Esa mujer había sido asesinada en el gran salón.
derribada por su propia mano. Lo que quedaba era alguien nuevo, alguien que apenas comenzaba a comprender su propio poder y que nunca más permitiría que nadie definiera su valor. Kel escuchó, y cuando ella terminó, él hizo algo que ella no esperaba. Él se arrodilló. El rey Alfa, gobernante de la manada más poderosa de los territorios del norte, se arrodilló en el claro detrás de su cabaña. Él le dijo que sabía que no podía deshacer lo que había hecho, que sabía que no tenía derecho a pedir perdón, pero preguntó de todos modos porque vivir sin ella era una especie de muerte que su lobo no podía sobrevivir. Él le dijo que haría lo que fuera necesario, desafiaría a los ancianos, rompería con la tradición, enfrentaría las consecuencias que vinieran, anunciaría a toda la manada que se había equivocado, que Serena no era nada para él, que Ara era y siempre había sido su verdadera compañera. Le pidió que le diera una oportunidad más. Ara lo miró. Este hombre poderoso reducido a la súplica, y ella sintió el complicado nudo de emociones dentro de ella apretarse aún más. Parte de ella quería perdonarlo. Parte de ella quería creer en la redención que él prometía. Parte de ella aún lo amaba a pesar de todo. Lo amaba con una obstinación que desafiaba la lógica y la autoconservación. Pero otra parte, la parte que había despertado en el gran salón, sabía que este momento no se trataba de él, se trataba de ella. Ella extendió la mano y le tocó la cara, sus dedos suaves contra su mejilla con barba incipiente. Él se inclinó hacia su toque como un hombre muriendo de sed que finalmente había encontrado agua. Y luego ella habló. Ella le dijo que no sabía si podría perdonarlo, que la confianza una vez rota no se reconstruía fácilmente, que necesitaba tiempo para comprender lo que se estaba convirtiendo, tiempo para entrenar, tiempo para crecer en el poder que había estado durmiendo dentro de ella. Pero ella también le dijo que no cerraría la puerta por completo, que si realmente quería probarse a sí mismo, tendría que hacer más que arrodillarse y suplicar. Tendría que hacer frente a las fuerzas que habían exigido su humillación. Tendría que convertirse en el alfa que debería haber sido todo el tiempo. Ella le dijo que las palabras eran fáciles. Las acciones eran lo que importaba. Cale se puso de pie. Su expresión se transformó. La mirada atormentada no había desaparecido por completo, pero ahora había algo más allí. Se aclara la garganta. Determinación. Propósito. El comienzo del fuego que una vez lo había convertido en el alfa más respetado de los territorios. Él le dijo que entendía, que se probaría a sí mismo a través de hechos, no de promesas, que ella vería a un hombre diferente, a un alfa diferente, a un rey diferente. Y luego se fue, desapareciendo en el bosque de la misma manera que había venido, dejándola sola en el claro con la luz moribunda y sus pensamientos agitados. Ella permaneció allí mucho tiempo después de que él se fue, procesando lo que acababa de suceder. Ella no sabía si Cale realmente podía cambiar. Ella no sabía si podría volver a confiar en él. Ella no sabía si su corazón podría sobrevivir a una segunda ruptura. Pero ella sabía una cosa con absoluta certeza. El camino a seguir sería caminado en sus propios términos. Y si el Rey Alfa quería ser parte de ese futuro, tendría que ganárselo. Ahora debo hacer una pausa aquí y preguntarte algo importante. Si has sentido el peso de la traición, si has conocido el dolor de ser subestimado, si alguna vez te has preguntado qué poder yace latente dentro de ti, esperando ser despertado, entonces esta historia es para ti. Deja un comentario abajo con las palabras, soy más fuerte de lo que saben. Esta es tu afirmación, tu declaración,
tu verdad. Déjame oírla. Habían pasado 2 meses desde la visita de Cale a su claro. En ese tiempo, Eshka se había transformado. Bajo la guía de Elena, había progresado de luchar con la iluminación básica a dominar técnicas que la anciana decía que no se habían realizado en siglos. Podía sentir emociones a millas de distancia, distinguiendo el miedo de la ira del amor con la precisión de un músico identificando notas en un acorde. Podía curar heridas que deberían haber tardado semanas en sanar, canalizando la luz dorada a través de sus manos hacia el tejido dañado. Podía crear escudos de energía pura, barreras invisibles que desviaban la fuerza física y podían detener a un lobo que cargaba. Y había descubierto algo más, algo que ni siquiera Elena había anticipado. Podía ver la verdad, no metafóricamente, sino literalmente. Cuando miraban una persona con su poder completamente activado, podía percibir la esencia de su ser, el núcleo de quienes eran realmente debajo de las máscaras y pretensiones. Se manifestaba como colores y patrones, auras arremolinadas que revelaban la intención y el carácter. Fue esta habilidad la que le había mostrado el alcance total de la conspiración contra ella. Elena había traído un visitante a la cabaña una tarde, un joven llamado Daniel, quien afirmaba ser un mensajero de una manada en los territorios del sur. Él hablaba de alianza, de apoyo, de enemigos compartidos que amenazaban a todos los territorios. Pero cuando lo miró con su verdadera visión, ella vio algo diferente. Su aura estaba manchada con parches oscuros, los signos reveladores de engaño e intención hostil. Él no era un mensajero. Él era un espía enviado por alguien para recopilar información sobre sus habilidades. Ella había revelado su verdadera naturaleza sin ira, simplemente declarando lo que veía. El joven había huido en la noche, y Elena había pasado horas después tratando de determinar quién lo había enviado. No tuvieron que esperar mucho para una respuesta. 3 días después, llegó una citación formal del Consejo de Ancianos. Fue entregada por corredores de la manada, mensajeros oficiales que servían a la autoridad combinada de todas las manadas en los territorios del norte. El documento estaba escrito en pergamino tradicional, sellado con símbolos de cera que representaban a cada una de las 7 manadas principales. La citación exigía que Ara se presentara ante el consejo dentro de 14 días. Ella debía responder a cargos de practicar artes prohibidas, engañar a un rey alfa y poseer poderes que amenazaban la estabilidad de los territorios. La pena por negarse era el exilio o algo peor. Elena leyó el documento con creciente furia. Ella lo declaró una parodia, una burla de las viejas leyes, un intento transparente de eliminar una amenaza antes de que pudiera emerger por completo. Pero permaneció tranquila. Ella comprendió lo que representaba esta citación. Los poderes que habían gobernado los territorios durante generaciones la veían como una interrupción, una anomalía que no encajaba en su orden cuidadosamente mantenido. No podían permitir que un luminari caminara libremente entre ellos, recordándoles a todos lo que se había perdido, lo que aún podría ser posible. Querían romperla para hacer un ejemplo de ella, para asegurarse de que nadie más se atreviera a despertar lo que había sido suprimido. Pero habían cometido un error de cálculo crítico. Asumieron que ella estaba sola. Durante los últimos 2 meses, Elena había estado haciendo más que solo entrenarla. Había estado contactando con la red de aliados dispersos por los territorios, humanos y lobos por igual, que recordaban a los Luminari, que anhelaban el equilibrio que se había perdido, y había encontrado más de lo que cualquiera de ellos había esperado. Había sanadores que habían conservado fragmentos del conocimiento Luminari en secreto. Había manadas de lobos en el extremo norte y el sur profundo que nunca habían aceptado completamente la autoridad del Consejo de Ancianos.
Incluso había individuos dentro de las manadas principales, incluyendo la propia manada Blackwood, que creían que el orden actual era corrupto y necesitaba cambiar. Habían estado esperando algo en que creer. Habían estado esperando a alguien a quien seguir. Y ahora, lo quisiera o no, Ara se había convertido en ese alguien. Elena le presentó una elección. Podía rechazar la citación, huir a los territorios donde el alcance del consejo era más débil y pasar años construyendo su fuerza antes de enfrentar a sus enemigos directamente. Era la elección segura, la elección estratégica, la elección que maximizaba sus posibilidades de supervivencia a largo plazo, o podía aceptar la citación, caminar hacia el corazón del territorio enemigo, enfrentar al consejo y todo su poder, y plantarse ante todo el mundo lobuno. Era la elección peligrosa, la elección dramática, la elección que lo arriesgaba todo en una sola confrontación. Ara no dudó. Eligió aceptar. Elena discutió con ella durante horas, presentando todas las razones lógicas por las que esto era una locura, imprudente, potencialmente fatal. El consejo no le daría una audiencia justa. Ya habían decidido su culpabilidad. La estaban invitando a una trampa de la que no habría escape, pero tenía una respuesta para cada objeción. Ella señaló que huir solo confirmaría su narrativa. La haría parecer culpable, la haría parecer asustada, la haría parecer exactamente el tipo de amenaza que decían que era. Les daría justificación para cazarla por todos los territorios, sin parar, sin ceder. Más importante aún, abandonaría a todas las personas que buscaban esperanza en ella. La red que Elena había reunido era frágil, mantenida unida por sueños compartidos y promesas susurradas. Si Arara huía al primer desafío real, esa red se disolvería. Los sanadores regresarían a su secretismo. Los lobos disidentes volverían a la normalidad. El momento de cambio potencial pasaría, quizás para no volver jamás. Ella no había pedido ser un símbolo. Ella no había querido ser una líder, pero el universo la había colocado en esta posición, y ella no podía escapar de la responsabilidad que conllevaba. Ella iría al consejo. Ella enfrentaría cualquier cargo que hubieran fabricado, y ella mostraría a todo el mundo lobuno lo que un luminario podía ser. Elena finalmente cedió. Ella no aprobaba, pero entendía y comenzó a prepararse para la confrontación con la misma intensidad que había dedicado al entrenamiento de Ara. Los siguientes 14 días fueron un torbellino de actividad. Se enviaron mensajes a través de canales seguros a cada aliado de la red. Se hicieron planes, se establecieron contingencias, se trazaron rutas de escape. Elena pidió favores que había estado guardando durante décadas, organizando un apoyo que no comprendía completamente, pero en el que confiaba implícitamente. Y a pesar de todo, continuó entrenando. Se aclara la garganta. Se esforzó más que nunca, dominando técnicas que solo había vislumbrado en lecciones anteriores. Aprendió a proyectar su verdadera visión a través de distancias para sentir el peligro acercándose antes de que llegara. Aprendió a extraer poder de la tierra misma, de las montañas y los ríos y los árboles antiguos que habían sido testigos de 1000 años de historia lobuna. Aprendió a convertirse en lo que la profecía decía que sería. La mañana del día 14, mientras se preparaba para partir hacia la reunión del consejo, llegó un visitante a su cabaña. Era Kyle. Se veía mejor que en su último encuentro. La mirada atormentada se había desvanecido, reemplazada por algo más duro, más enfocado. Claramente había estado trabajando en su propia transformación. Aunque Ara no conocía los detalles, él le dijo que sabía sobre la citación, que había argumentado en contra en las reuniones del consejo,
Había tratado de usar su influencia para que fuera retirada, pero la coalición alineada contra ella era demasiado fuerte, demasiado determinada. Él le dijo que estaría en la audiencia, que hablaría en su nombre, que reconocería públicamente que ella nunca lo había engañado, que su reclamo sobre ella había sido genuino. Él le dijo que estaba listo para enfrentar las consecuencias de estar con ella. Ahora lo estudió con su verdadera visión, examinando los colores de su aura. Vio conflicto allí, duda y determinación, luchando por el dominio. Pero debajo de todo, vio algo que le hizo doler el corazón. Vio amor, genuino, doloroso, duradero amor. No borró lo que él había hecho. No restauró automáticamente la confianza que él había roto, pero le dijo que su transformación era real, que las palabras que él había pronunciado en el claro no habían sido promesas vacías. Ella le agradeció su apoyo. Ella le dijo que su testimonio podría marcar la diferencia, podría influir en los lobos que respetaban su autoridad, incluso si temían su poder. Pero ella también le dijo que no dejaría que su destino dependiera del suyo. Si la audiencia salía mal, si el consejo fallaba en su contra, ella no quería que él quedara atrapado en la destrucción. La expresión de Cale se endureció. Él le dijo que había tomado su decisión, que mantenerse alejado de ella ya no era una opción, que lo que sea que pasara en el consejo, lo enfrentarían juntos. No fue una declaración de amor, fue algo más. Fue una declaración de compromiso, de lealtad, del tipo de vínculo que iba más allá del romance hacia algo más profundo y permanente. Ara lo aceptó sin discusión. Partieron juntos, caminando hacia el bosque mientras el sol salía sobre las montañas, dirigiéndose hacia la confrontación más importante de sus vidas. El consejo se reunía una vez cada década en un lugar llamado el Círculo de Piedra, un sitio antiguo en lo profundo del territorio donde convergían las fronteras de los 7 pactos principales. Era terreno neutral, terreno sagrado, un lugar donde las viejas leyes aún tenían autoridad absoluta. El viaje tomó 3 días. Todd Cale viajó mayormente en silencio, conservando energía, preparándose mentalmente para lo que les esperaba. Se les unieron en el camino otros, lobos y humanos que habían oído hablar de la confrontación y querían presenciar la historia. Para cuando llegaron al Círculo de Piedra, se había reunido una multitud que ascendía a cientos. El círculo mismo era exactamente lo que su nombre sugería, un anillo de enormes monolitos dispuestos en un círculo perfecto, cada piedra tallada con símbolos que precedían a la historia escrita. En el centro había una plataforma elevada donde el acusado se pararía. Alrededor del perímetro, bancos de piedra proporcionaban asientos para los ancianos y los miembros de más alto rango de cada manada. Ara entró al círculo cuando el sol alcanzó su cenit, inundando el antiguo lugar con luz dorada. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Toda conversación se detuvo. Caminó hacia la plataforma central con la cabeza en alto, su poder zumbando tranquilamente dentro de ella, su expresión tranquila e impávida. Y al ocupar su lugar ante el poder reunido del mundo lobuno, sintió algo que no había esperado. Se sintió lista. El Consejo de Ancianos estaba formado por 7 individuos, un representante de cada manada principal, elegidos por su edad, su sabiduría y su influencia política. Se sentaban en un semicírculo en los bancos de piedra más cercanos a la plataforma central. Sus rostros estaban curtidos por décadas de juegos de poder y disputas territoriales. Algunos de ellos fueron reconocidos de sus años viviendo al borde de las tierras de Blackwood. Otros eran extraños, lobos de territorios distantes que habían viajado días para sentarse a juzgar. En el centro del semicírculo estaba Marcus,
el anciano que la había acusado por primera vez de engaño en el gran salón. Su rostro estaba tallado con líneas de crueldad, sus ojos fríos y calculadores. Claramente se había posicionado como el líder de este tribunal, la voz que hablaría más fuerte, la mano que guiaría el veredicto. Ara comprendió que él era su enemigo principal. Los procedimientos formales comenzaron con la lectura de los cargos. Un lobo más joven, claramente nervioso bajo el peso de tantos ojos observándola, recitó de un pergamino las acusaciones contra ella. Practicar artes prohibidas, engañar a un rey alfa, poseer poderes que amenazan la estabilidad de los territorios. Cada cargo fue seguido por una lista de testigos que testificarían en su contra, aunque notó que ninguno de los testigos fue identificado por su nombre. Cuando la lectura estuvo completa, Marcus se levantó para dirigirse a la reunión. Su voz era profunda y resonante, entrenada por años de oratoria para proyectar autoridad y convicción. Habló de los peligros que enfrentaba el mundo lobuno, de las antiguas amenazas que casi habían destruido a sus ancestros, de la necesidad de vigilancia contra cualquier fuerza que pudiera perturbar la paz que habían construido. Habló del luminario. Los llamó una plaga que una vez había infestado los territorios, usando sus poderes antinaturales para manipular y controlar. Describió la gran purga que había limpiado la tierra de su influencia, los sacrificios hechos por generaciones de lobos para asegurar que tal poder nunca resurgiría. Y señaló directamente a Lara y declaró que ella era el retorno de ese antiguo mal, la precursora del caos que debía ser destruida antes de que pudiera extenderse. La multitud murmuró en respuesta. Algunas voces se alzaron en acuerdo, otras susurraron dudas. Alá sintió el peso de cientos de opiniones formándose en tiempo real, cada lobo tratando de decidir qué era ella, qué representaba, si debía ser temida o compadecida o destruida. Cuando Marcus terminó, fue su turno de hablar. Ella se levantó del pequeño banco que le habían asignado y caminó hacia el centro de la plataforma. Las piedras bajo sus pies vibraron con energía ancestral, como si el círculo mismo reconociera su presencia. Comenzó simplemente con su nombre y su historia. Les dijo que era Lara Beance, nieta de una sanadora que había servido a la familia Blackwood con honor. Les dijo que había vivido toda su vida en las tierras de la manada, nunca causando daño, nunca buscando poder, nunca pidiendo nada más que el derecho a existir en paz. Les dijo que no había sabido lo que era hasta la noche en el gran salón, que el poder dentro de ella había despertado sin su consentimiento o comprensión, que había pasado los meses desde esa noche aprendiendo a controlarlo para asegurarse de que nunca dañaría a nadie accidentalmente. Y luego abordó los cargos directamente. No había practicado artes prohibidas. Había heredado un don que no eligió, y así como los lobos heredan su naturaleza al nacer. No había engañado a Cale Blackwood. Su vínculo había sido genuino, formado a través de años de conexión, sellado con las palabras tradicionales en presencia de la luna. La única decepción había sido el teatro político que siguió, orquestado por aquellos que temían lo que ella representaba. En cuanto a amenazar la estabilidad de los territorios, hizo una pregunta sencilla. ¿Quién exactamente estaba amenazado? No los lobos comunes que solo querían vivir y amar y criar a sus familias en seguridad. No los sanadores que anhelaban el conocimiento que se había perdido cuando los luminarios fueron destruidos. Ni siquiera los alfas, cuyo poder provenía de sus manadas, y no podía ser disminuido por las habilidades de una mujer. Los únicos amenazados eran aquellos que habían construido su autoridad sobre el miedo y la supresión. Los únicos amenazados eran aquellos que no podían tolerar nada que no controlaran. Ella miró directamente a Marcus mientras pronunciaba estas palabras.
Su expresión no cambió, pero ella vio cómo sus manos se tensaban en el banco de piedra. Los murmullos de la multitud habían cambiado. La duda crecía. Las preguntas se extendían como grietas en el hielo. Ara siguió adelante. Les habló de la profecía que Helena le había compartido. Les habló de la red de aliados, lobos y humanos por igual, que recordaban lo que los territorios habían sido una vez. Les dijo que el viejo orden se estaba desmoronando, que la elección ante ellos no era si cambiar, sino cómo podían abrazar el futuro, reconocer que el mundo era más grande y más complejo de lo que sus tradiciones permitían. Podían dar la bienvenida a los luminarios no como amenazas, sino como compañeros, restaurando el equilibrio que se había perdido. O podían aferrarse a su miedo, condenarla y ver cómo las divisiones en sus propias filas destrozaban todo. La elección era suya. Cuando ella terminó de hablar, el silencio cayó sobre el círculo de piedra. Por un largo momento, nadie se movió. El sol había pasado su cenit, proyectando largas sombras sobre las piedras antiguas. El aire mismo pareció contener la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Entonces Cal se levantó. Caminó desde su posición entre la delegación Blackwood hasta el centro del círculo, tomando su lugar junto a Ara. Sus ojos plateados recorrieron a los lobos reunidos, su presencia imponiendo atención incluso a aquellos que se le oponían. Se aclara la garganta. Él habló claramente, su voz llegando a cada rincón de la reunión. Él confirmó todo lo que ella había dicho sobre su vínculo. Él reconoció que sus acciones en el gran salón habían sido cobardes, motivadas por la presión política más que por la verdad. Él declaró ante el consejo y todos los que presenciaban que había golpeado a su verdadera compañera, su legítima luna, y que la vergüenza de ese acto lo seguiría por el resto de sus días. Pero también declaró que había terminado con la vergüenza, terminado con la política, terminado con elegir el camino fácil sobre el correcto. Él declaró que Alara Vance era inocente de todos los cargos, que cualquier lobo que se moviera contra ella le respondería a él, que la manada Blackwood apoyaba a los Luminari ahora y para siempre. La reacción fue inmediata y caótica. Marcus saltó de pie, su rostro contorsionado por la rabia. Acusó a Kelly de estar hechizado, corrompido, no apto para liderar. Pidió a los otros alfas que lo contuvieran, que restauraran el orden, que recordaran su deber. Pero los otros alfas no se movieron. En cambio, uno por uno, se levantaron y caminaron hacia el centro del círculo. Primero vino Helena, la alfa de la manada Luna Plateada, una mujer conocida por su habilidad diplomática y su compromiso con la paz. Ella se paró junto a Cale y declaró su apoyo a Ara. Se aclara la garganta. Luego vino Marcus de la manada Iron Ridge, para no confundir con el anciano, un joven alfa que había heredado recientemente su posición y estaba ansioso por romper con la tradición. Se aclara la garganta. Él se unió al creciente grupo en el centro, y luego vinieron otros, lobos de cada manada, no todos ellos alfas, pero muchos de ellos influyentes, respetados, poderosos por derecho propio. Formaron un círculo alrededor de Ara, un escudo viviente de solidaridad. El anciano Marcus vio cómo su coalición se derrumbaba ante sus ojos. Su rostro pasó por una rápida sucesión de emociones. Incredulidad, luego furia, luego algo que parecía casi desesperación. Había jugado su carta y había perdido. El capital político que había acumulado durante décadas se había evaporado en cuestión de minutos. Hizo un último intento. Desafió la legitimidad de los procedimientos, exigió que se respetara la ley tradicional, pidió violencia contra quienes apoyaban a la forastera.
Pero su voz fue tragada por la multitud. Nadie escuchó. Nadie respondió. La era del miedo estaba terminando. El Consejo desestimó oficialmente todos los cargos contra Arará por una votación de 5-2. Los dos disidentes, Marcus y un aliado, salieron furiosos del círculo, su influencia destrozada sin reparación. Mientras el sol se ponía sobre las piedras antiguas pintando el cielo en tonos de naranja y oro, Ara sintió el peso del momento asentarse en sus huesos. Había ganado, no por la fuerza, no por la destrucción, sino por la verdad y la conexión y el coraje de presentarse ante sus enemigos sin inmutarse. Había demostrado que los Luminari no eran una plaga a temer, sino un don a abrazar. Y a la luz dorada de esa victoria, rodeada de aliados viejos y nuevos, finalmente se permitió sentir algo que casi había olvidado que existía. Sintió esperanza. 6 meses después, los territorios habían cambiado. No completamente, no de la noche a la mañana, pero de maneras que eran visibles para cualquiera que quisiera mirar. El Consejo había sido reformado, su composición reflejando las nuevas alianzas que se habían formado en el Círculo de Piedra. Las políticas que habían suprimido el conocimiento y castigado la diferencia estaban siendo desmanteladas, reemplazadas por estructuras que valoraban la diversidad y la cooperación. Helena había establecido una escuela, el primer centro de entrenamiento formal para descendientes Luminari en más de 1000 años. Era pequeña, ubicada en un granero convertido en el borde del territorio Blackwood, pero los estudiantes ya estaban llegando de todos los territorios, jóvenes con dones latentes que habían pasado sus vidas ocultando lo que eran. Aga se desempeñaba como instructora principal. Era un papel que nunca había imaginado para sí misma, pero uno que se sentía cada vez más natural. Pasaba sus días enseñando los conceptos básicos de la presencia y el control, ayudando a los estudiantes a encontrar las cámaras ocultas dentro de sí mismos donde residía su poder. Los observaba luchar y crecer y finalmente iluminar, sus ojos brillando dorados mientras se conectaban con habilidades que sus ancestros habían temido nombrar. Cada éxito se sentía como una victoria contra la oscuridad del pasado. Cale había cumplido su promesa de probarse a sí mismo a través de acciones en lugar de palabras. Él había reestructurado el liderazgo de la manada Blackwood, removiendo a los ancianos que se aferraban a las viejas costumbres y promoviendo a lobos que compartían su visión de un futuro más inclusivo. Él había viajado personalmente a territorios donde la resistencia al cambio era más fuerte, usando su reputación y su presencia para construir puentes que la política por sí sola no podía construir. Y le había dado tiempo a Allah. Él no había presionado por la reconciliación, no había exigido que ella lo perdonara o regresara a su vínculo. Él simplemente había estado presente, confiable, consistente. Le había demostrado a través de meses de esfuerzo paciente que realmente había cambiado, que el hombre que la había golpeado en el gran salón ya no existía. Fue esta paciencia más que cualquier gran gesto lo que finalmente rompió sus defensas. Una tarde, mientras el otoño regresaba a las montañas y las hojas comenzaban su transformación de verde a oro, invitó a Cale a su cabaña. Ella la había reconstruido durante el mes desde su victoria, expandiendo la pequeña estructura en algo más grande, algo que pudiera servir tanto como hogar como santuario. Las nuevas habitaciones estaban llenas de libros y hierbas, de cristales y velas, con todas las herramientas de su creciente práctica. Pero esa noche, ella había despejado la sala principal de desorden. Esa noche no se trataba de trabajo. Kyle llegó al atardecer, su aliento visible en el aire que se enfriaba. Se veía más saludable que en años.
el peso de la culpa finalmente levantándose de sus hombros. Sus ojos plateados aún llevaban sombras, pero ya no eran las sombras de la desesperación. Eran las sombras de la experiencia de lecciones aprendidas a través del dolor. Se sentaron juntos junto al fuego, una pequeña distancia entre ellos, y pronunció palabras que había estado preparando durante semanas. Ella le dijo que lo perdonaba, no porque lo que él había hecho fuera aceptable, no porque ella hubiera olvidado el dolor de esa noche en el gran salón, sino porque aferrarse a ese dolor la estaba alejando del futuro que ella quería construir. Ella le dijo que la confianza tardaría más que el perdón, que habría días en que las viejas heridas se reabrieran, en que la duda volviera, en que ella se preguntara si elegirlo fue un error. Pero ella también le dijo que estaba dispuesta a intentarlo. Ella le dijo que lo amaba. Todavía, a pesar de todo, Kel no habló por un largo momento. Cuando finalmente lo hizo, su voz era áspera por la emoción. Él le dijo que su perdón era más de lo que merecía, que pasaría el resto de su vida tratando de ser digno de él, que su amor por ella era la única constante en un mundo que había sido puesto patas arriba, y que nunca más permitiría que el miedo o la política se interpusieran entre ellos. Él le preguntó si renovaría su vínculo. No frente a la manada, no como una declaración política, sino aquí en esta cabaña bajo la luna que había presenciado su primer reclamo. Aga dijo que sí. Realizaron el antiguo ritual juntos, pronunciando las palabras ancestrales, sintiendo la conexión que nunca se había roto realmente reavivarse. El poder dentro de Aga respondió a la ceremonia, llenando la habitación con una suave luz dorada, bendiciendo su unión con una luminosidad que ninguno de ellos había visto nunca. Cuando terminó, se sentaron juntos en el resplandor. Dos personas que habían sobrevivido a la traición y al despertar y a la transformación, se aclara la garganta, finalmente permitiéndose descansar en los brazos del otro. El futuro traería nuevos desafíos. El anciano Marcus había huido a los territorios del este, donde aún persistían focos de resistencia. Había profecías que hablaban de pruebas por venir, de enemigos que aún no se habían revelado. El trabajo de reconstruir la confianza y restaurar el equilibrio llevaría años, quizás generaciones. Pero Ara enfrentaba ese futuro sin miedo. Había descubierto quién era, abrazado el poder que siempre había vivido dentro de ella, y encontrado su lugar en un mundo que alguna vez pareció diseñado para excluirla. Había sido traicionada, derribada en público por el hombre que amaba, abandonada por aquellos en quienes había confiado. Y se había levantado, no a través de la venganza, no a través de la destrucción, sino a través del cultivo paciente de su propia fuerza y el coraje de creer en posibilidades que otros habían declarado imposibles. Las montañas de Montana nunca olvidan, y la recordarían a ella. Esta mujer que había despertado un poder antiguo, que había enfrentado a los ancianos sin inmutarse, que había transformado la traición en triunfo. La recordarían como el comienzo de algo nuevo, la primera luz de un amanecer que había estado esperando durante 1000 años. Y ahora, querido oyente, llegamos al final de este viaje juntos. Si has visto hasta este mismo momento, es porque entiendes. Entiendes que las historias no son solo entretenimiento, son espejos, reflejos de nuestras propias luchas y triunfos, ventanas a lo que es posible cuando nos negamos a aceptar los límites que otros nos imponen. Deja un comentario abajo diciendo, he visto hasta el final. Hazme saber que estás aquí, que has recorrido este camino conmigo. Déjame ver quién aprecia verdaderamente las historias compartidas en este canal. Si esta historia te conmovió, si sentiste algo agitarse en tu propio corazón mientras Alara despertaba su poder y reclamaba su destino,
entonces presiona el botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Cada semana, nuevas historias de transformación y redención se comparten aquí. Historias de personas que se negaron a permanecer rotas, que encontraron su poder en los momentos más oscuros, que demostraron que la traición no es el final, sino el comienzo de algo más grande. Suscríbete para que nunca te pierdas lo que viene después. Las montañas nunca olvidan, y tú tampoco.